Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder disertar nuestra primer cápsula informativa de la materia Derecho Constitucional. Y para ello, en esta ocasión, vamos a abordar propiamente el tema que corresponde a la Constitución y a los derechos humanos. Cuando hacemos referencia a los derechos humanos, vemos que son todos aquellos derechos que tenemos las personas por la condición de persona y que los adquirimos desde el nacimiento y que estos se extinguen únicamente por causa de muerte y que por tanto el Estado, independientemente del país en el que nos encontremos, tiene la obligatoriedad de protegerlos, de salvaguardarlos y de garantizarlos de la manera más amplia conforme lo mandatan las normas jurídicas, ya sean locales, nacionales o internacionales, precisamente porque estamos hablando de los derechos humanos como tal. Cuando hablamos de los derechos humanos, vemos que estos también tienen características que son prácticamente que son irrenunciables, intransferibles, irrevocables e imprescriptibles. También vemos que los derechos humanos han sido clasificados atendiendo a diversos criterios y dentro de estos también se pueden encontrar clasificaciones que se toman en consideración dependiendo su naturaleza, dependiendo el origen, dependiendo el contenido y dependiendo la materia a la que se refieran, ¿verdad? Cuando persiguen un propósito pedagógico, también se han clasificado en generaciones, ¿no? En las 3 generaciones de los derechos humanos, y esto en función en el momento histórico en el que empiezan a surgir o también dentro del reconocimiento que han tenido por parte de los estados, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de este agrupamiento de derechos humanos en generaciones, no significa que estén posicionados o que tengan mayor o menor importancia sobre otros, sino más bien, repito, todos estos de manera conjunta complementan lo que se conoce como la dignidad humana y propiamente el fin último que debe perseguir el Estado, que es garantizarlos de una manera pues mucho más amplia a estos, ¿verdad? Entonces vemos pues que la primera generación fueron agrupados los derechos civiles y políticos, en la segunda generación se encuentran los derechos económicos, sociales y culturales, y en la tercera generación se agrupan los que corresponden a grupos de personas o a colectividades que en un momento pues comparten, ¿no? Intereses en común, ¿verdad? Actualmente, bueno, vemos que se han aceptado diferentes clasificaciones de derechos humanos y que luego entonces, repito, todos estos van a entrar dentro del conjunto de derechos que luego entonces, repito, los estados, hablando de países, pues tienen esta obligatoriedad de cumplimiento. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la constitución, bueno, nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que actualmente nos rige, fue promulgada propiamente el 5 de febrero de 1917 y vemos pues que es este conjunto de normas. Luego entonces este conjunto de normas pues también se van a ver agrupadas a través de disposiciones y también de principios que delimitan la actuación pero que también retoman el funcionamiento de todas las autoridades del Estado y que luego entonces van a reconocer los derechos de todas las personas que nos vamos a encontrar en este territorio, ¿no? Que es México, incluyendo luego entonces a los extranjeros y todas aquellas personas que por alguna razón se encuentran dentro del territorio mexicano, con el único fin, bueno, pues de perseguir una convivencia armónica, alcanzar un bien común y lograr el desarrollo máximo de nuestro país. Por ello, también vemos que en un principio, pues ninguna ley o conducta de cualquier autoridad puede ser contraria a lo que de manera literal se encuentra comprendido dentro de la Constitución. Por ello, vemos que los 3 poderes, el Ejecutivo, a través del presidente de la República, el legislativo, que comprende la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y el judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos aquellos órganos jurisdiccionales, pues deben actuar en acato y restricto a las funciones que la Constitución también le señala, ¿verdad? También se establece que los derechos se encuentran comprendidos de manera específica dentro de la Constitución y que obligan a todas las autoridades a respetarlo y lograr todos los medios debidos para que puedan ejercerlo y disfrutarlo de manera pues mucho más amplia. Cuando hablamos de los derechos humanos, vemos que estos se encuentran sustentados, como ya dijimos, ¿no? Bajo la dignidad humana y que tiene como realización efectiva la indispensable garantía y protección que debe tomar el Estado para que exista el desarrollo integral de las personas, ¿no? El respeto hacia los derechos humanos es un deber que, si bien es cierto, corresponde a todos y que también, pues, es una tarea de proteger estos derechos, representa para el Estado mexicano la existencia tanto de proveer, pero también de mantener en condiciones necesarias para que todas las personas gocemos de manera efectiva de estos derechos. El bienestar común, vemos que supone que el poder público pues debe hacer todo lo necesario para que puedan ser superadas todas aquellas condiciones de desigualdad, de pobreza y de discriminación.
Por tanto, esta promoción, respeto y protección y garantía de los derechos humanos tiene como tarea específica contribuir al desarrollo integral de las personas, buscar que todas las personas gocemos dentro de una esfera de autonomía, ¿no? Donde puedan ponderarse la dignidad, la cuestión de protección por parte de las autoridades, de los servidores públicos y de los particulares. También debe servir como límite a las acusaciones de todos los servidores públicos, sin importar el nivel jerárquico que tengan, y con el fin de prever y de prevenir todos aquellos abusos de poder, negligencia o extralimitación dentro de las funciones. Cuando hablamos de los derechos humanos, vemos que se encuentran comprendidos dentro de los primeros numerales del 1 al 29 de nuestra Constitución, dentro del apartado que se denomina parte dogmática, ya que si bien es cierto el otro apartado de nuestra Constitución, que se denomina parte orgánica, es en donde de manera literal se encuentra establecido la cuestión organizacional y estructural del Estado, la división de poderes, en este mismo sentido las funciones y delimitaciones que tiene para cada servidor público y demás especificidades, ¿verdad? Pero repito, dentro de los primeros numerales se encuentran debidamente señalados cuáles son los derechos humanos que nosotros tenemos. Cuando hablamos de los derechos humanos, hablamos, por ejemplo, del derecho a la vida, del derecho a la salud, del derecho a la libertad, del derecho al patrimonio, del derecho a una vida libre de violencia, entre otros. En ese mismo sentido, pues vemos que, por ejemplo, el derecho a la vida es que nosotros podamos ser respetados, ¿no? Es una obligación que tiene el Estado para respetar la vida de todos dentro del ejercicio de las funciones. No corresponde únicamente a los particulares ni servidores públicos transgiversar, atentar, denigrar o denostar o vulnerar este bien jurídico tutelado, y el Estado luego entonces debe garantizar condiciones óptimas para que nosotros tengamos una vida digna, ¿no? Cuando también nosotros continuamos hablando de estos derechos, bueno, vemos que así como el derecho a la vida, todos los demás derechos pues deben ser específicamente reconocidos, protegidos y salvaguardados de manera específica por parte del Estado. Cuando hablamos de la Constitución, vemos que este es un acuerdo de reglas de convivencia. ¿Por qué? Porque forma parte de un pacto político y social, y se llama así porque integra, porque establece, porque organiza y porque constituye las normas que rigen a una sociedad dentro de un país. Cuando hablamos de una constitución, vemos que esta tiene como objetivos específicos convocar de una manera conjunta y ensamblada un país, ¿verdad? Incluir a todas las personas, los grupos, los sectores, los segmentos y la identidad o la cultura, asegurar una vida comunitaria y ponderar las libertades individuales y colectivas, reconocer los derechos con los que nacen las personas, garantizar su cumplimiento y luego entonces realizar todas aquellas acciones que emanados dentro de sus facultades y obligaciones, pues también se encuentren, repito, para que las personas pues gocen de manera mucho más amplia todos aquellos derechos que, repito, la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos aquellos pactos de derechos civiles y políticos, pacto de derechos económicos, sociales y culturales, Convención Americana de los Derechos Humanos, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás instrumentos jurídicos normativos lo obligan, ¿verdad? Obligan a los estados a que garanticen de una manera más amplia los derechos de las personas. Tan es así que la reforma realizada en el 2011 pondera el principio pro persona, ¿no? Los derechos que les sean más favorables tomando en consideración a tu persona o a tu individuo, para que si dentro de tu país no se garanticen de una manera tan amplia y existen otras leyes internacionales que sí lo tomen en consideración, tú dentro de tu juicio, pues puedas requerir al Estado para que a partir de tal instrumento jurídico normativo, pues se te proteja, se te regule o en un momento dado se tome en consideración en el fallo que vaya a resultar, ¿verdad? Bueno, apreciables alumnas y alumnos, estos y otros temas son los que de manera muy puntual continuaremos disertando en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también dentro de nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier duda o comentario. Que tengan excelente día. Hasta luego.